están? Yo soy Valentina y bienvenidos a mi canal otra vez o bienvenidos. Y hoy les voy a enseñar a hacer algo que ustedes querían saber hacer y que yo quería que ustedes supieran hacer, porque entonces van a poder seguir mis videos de thrift flips y podemos arreglar la ropa y podemos todos tener ropa nueva porque sabemos coser. Así que sí, hoy les voy a enseñar a coser. Pero vamos a aprender a coser a mano, sin máquina, para que todo el mundo pueda saber coser y todo el mundo pueda hacer estas cosas que les voy a enseñar sin necesidad de tener que comprar una máquina de coser. Entonces hoy vamos a arreglar un pantalón. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes tienen un pantalón roto y meten así el pie y resulta que el pie no sale por la bota sino por el roto del pantalón y se murió tu pantalón favorito que tenía un roto chiquito en la rodilla y ahora puedes sacar toda tu pierna por el roto? Sí, hoy estoy hablando como si estuviera en Televentas, no sé por qué, pero espero que hayan disfrutado ese momento. Aquí está el pantalón y miren este roto tan absurdamente increíble que tiene. Y ya no es chévere, ya es demasiado roto para lo que quiero. Entonces lo vamos a arreglar. Una aclaración muy rápida que les voy a decir sobre las agujas es, primero, si ustedes ni siquiera nunca en su vida han comprado una aguja, no tienen ni idea qué hacer o cómo se hace o qué significa, en la vida hay muchos tipos de agujas que son para distintos tipos de telas. Pero si ustedes no lo van a hacer profesionalmente, no es tan importante qué tipo de aguja usen. La diferencia es como el grosor de la aguja y el tamaño del huequito que tiene la aguja para pasarle el hilo. Si ustedes no ven muy bien o necesitan gafas o algo así, pues es muy útil si se compran una aguja que no tenga un huequito minúsculo en donde no puedan ver. Pero más que todo se supone que es por la tela. Entre más gruesa la tela sea, pues más gruesa debe ser la aguja, y entre menos gruesa, pues menos gruesa la aguja. Pero si ustedes compran una mediana o algo así, está bien. Digamos, miren, acá yo tengo muy gruesa que tiene un hueco más grande y esta que es más pequeñita, y si ven, sí es mucho más delgadita. Tengo como las dos opciones por si quiero cambiar, pero sinceramente la gruesa casi siempre funciona. Si quieren, pregunten en dónde vayan y compran una medianita y ya. Y si no saben, la pueden comprar, las agujas son súper baratas en todos lados, entonces pueden comprar como un tarrito de agujas o pueden comprar este que era como un sobrecito que venía con agujas. Todo está aceptable, todo está bien, no necesitan gastarse toda la plata de la vida. Un hilo, una aguja y unas tijeras es más que suficiente para poder hacer todo lo que quieran en su vida, coser, arreglar, de todo. La magia de coser es increíble y no es tan difícil como todo el mundo cree. Ni siquiera en máquina, pero esa es otra historia. El plan para poder arreglar este pantalón es el siguiente. 1. Todo el mundo cree que todo se puede hacer mejor con máquina, pero no es verdad. Cuando tienes algo como un pantalón, pues no es algo que puedas abrir y coser, porque si vas a coser así, pues te vas a coser todo el pantalón y después no vas a poder meter la bota. Entonces es mucho mejor cuando ustedes saben coser a mano, porque lo que podemos hacer es meter la mano por el pantalón y aquí está lo que tenemos que arreglar, ¿sí ven? Entonces lo podemos coser así a mano y no se nos juntan las botas. Y hasta a mí, que yo sé coser bien, supongo, pues me costaría mucho hacerlo en una máquina de coser. Entonces coser a mano es súper mágico y súper útil y súper cool. Mi plan va a ser, lo primero que hay que hacer para poder unir este roto, pues obviamente es coser las dos partes. Cuando es algo así, que es como algo que está destinado a verse mal, porque, o sea, pues como que se ve como a propósito roto, es súper fácil porque literalmente no tienen que tener cuidado de si les queda bonito o no, porque siempre se va a ver esto. O sea, yo le voy a dejar como estos hilos que tiene acá el pantalón para que disimulen que yo estoy como remendándolo, ¿me entienden? Este es un plus. Si ustedes no tienen alfileres, no pasa nada, no es nada grave, pero yo tengo mi cosito con alfileres que me ayudan mucho, pero bueno. Y los alfileres tampoco son tan caros. Lo importante es que no compren esos baratísimos de papelería porque solo les van a destruir toda la ropa, ¿ok? Ok. Entonces, le voy a empezar a poner alfileres a las dos partecitas que quiero coser, pues para que ya tenga la tela como lista en donde va y no sea tan difícil. Ya tengo mi pantalón y tiene por todo el roto los alfileres puestos. Y ahora entonces voy a coger mi querida aguja, que puede ser cualquiera, mentira. Si es una tela muy gruesa como jean, les recomiendo que no usen una aguja chiquitica porque se les puede romper y se pueden lastimar. Entonces vamos a usar la señora aguja, mentira, cualquiera. Voy a coger mi hilo negro y la voy a enhebrar. Si ustedes no saben enhebrar una aguja, literalmente la versión más fácil que les puedo decir es pasar el hilo por el huequito de la aguja, jalar la cantidad de hilo que ustedes quieran
Y si ustedes van a coser algo muy largo, vayan de a poquitos, porque les juro que si se meten ahí una hebra gigante y eso ustedes están jalando así, lo más probable es que o se les reviente el hilo o se les haga un nudo. Entonces más bien siempre vayan como de a poquitos. Yo creo que un largo más o menos así está bien, porque es como manejable, pero más largo yo creo que si ustedes no saben coser muy bien, no, mentira, yo creo que prácticamente nadie podría hacer esto sin que se le hagan nudos, y yo aprendí de la manera difícil. Entonces ya, solo literalmente hacen un nudito al final. Hay otras maneras de hacerlo y de enhebrar una aguja, pero esta es la más fácil, la más principiante, la mejor. Y entonces ya, literalmente lo que voy a hacer es empezar a subir y bajar por la tela. Voy a hacer un truquito que realmente no es tanto para coser, sino más bien como para unir esto, que yo de verdad digo como esto va a tener mucha presión y no quiero que se vaya a reventar el hilo. Entonces, en vez de solo subir y bajar, voy a hacer una serie de nuditos con el hilo y ya, pero no tiene ninguna ciencia. Literalmente es solo subir y bajar, y cada 2 puntaditas o algo así voy a hacer un nudito y voy a seguir como para asegurar que eso va a estar ahí como apretado para siempre. Pues por lo que es algo que va a tener muchísima tensión, porque igual pues va a seguir teniendo una rodilla ahí. Yo sé que no se nota mucho porque estoy cosiendo además con un hilo del mismo color de la tela, así que lo siento, pero entonces voy a pasar el hilo por debajo de la tela, y cuando lo suba, antes de pasar todo, miren que acá tengo el hilo, entonces voy a pasar la aguja por ese huequito y ya, y solo jalo y ya, y voy a seguir literal, paso, meto alrededor del huequito y sigo. Y si les molesta pueden ir quitando los alfileres que están usando para que sea más fácil y no se les enrede el hilo en los alfileres. Entonces bajo, cojo la orejita, paso el hilo por la orejita y vuelvo a dar la vuelta. Y después ya, cuando ya, o sea, si yo siento que ya está quedando muy seguro, lo que puedo hacer es solo subir y bajar. Entonces bajo y subo. A veces yo siento que la gente como que dice que no le gusta coser porque siente que es como muy tedioso y muy demorado, pero es como una terapia, o sea, uno va haciéndolo y como que va viviendo la vida, uno se va ahí como calmando, no sé, a mí me parece como súper relajante. Otro truco que me gusta a mí para cuando quiero que la puntada me quede así como súper fija, súper fija, es coser y devolverme y coser y devolverme. Es como si ustedes fueran a coser normal, pasan la aguja, pero cuando van a subir, aquí era donde yo tenía la puntada antes, entonces yo lo que voy a hacer es devolverme y sacar la aguja antes, o sea, para allá de donde tenía esta puntada. Yo sé que es difícil que lo vean con un color igual, así que lo siento. Pero sí, entonces cosen y se devuelven un poquito. Que además esta es una puntada de bordar para cuando ustedes quieren hacer líneas rectas, pero bueno. Y se devuelven. Y así como que queda como más fijo, no sé. O no sé si yo estoy loca. Y se devuelve. Y listo. Entonces ya el pantalón quedó. Si ustedes quieren dejarlo hasta ahí, pueden perfectamente. Miren que ahora el roto quedó solo esta línea, que era lo que queríamos. Todo esto que era lo que estaba abierto antes, miren que ahora yo puedo hacerle así, lo puedo jalar y miren que ahí no se va a salir nada. Yo lo dejé así porque quería como a propósito que quedara esta línea como rotica, porque me parecía que quedaba chévere como el lado del roto. Pero ustedes lo podían haber cosido como hacia adentro para que todo esto se escondiera. A mí me parece que eso se ve divertido. Y le dejé estas hebritas como para que escondieran la costura y no se vea como que lo arreglé. Pero yo voy a darla toda, me voy a esforzar. Y voy a hacer como que este pantalón de verdad es indestructible. Entonces lo que yo hice fue que corté un pedacito de tela como del tamaño del huequito, ¿sí ven? Y ahora lo voy a coser a mano alrededor del hueco. ¿Esto para qué es? Para que cuando ustedes se pongan el pantalón, pues igual acaba de ir la rodilla. Entonces esta costura que hicimos pues va a tener mucha tensión, porque todo el tiempo cuando uno se arrodille, se agache, lo que sea, se va a estirar la tela ahí. Entonces para que de verdad yo diga como nunca jamás se va a soltar esto, yo voy a coser esto y así la tensión que va a haber cuando se estire el pantalón va a estar sobre las costuras que tienen esta tela y no sobre esta costura que hicimos, que debe durar para siempre.
Entonces literal solo voy a voltear el pantalón, poner la tela así y otra vez solo subir y bajar alrededor del pedacito de tela. Y yo en este caso lo fileteé a los lados, que significa que queda como la tela acabada a los lados, pero eso es cero necesario. Con cualquier tela parecida a un pantalón, pues normalmente eso no se deshace, pero yo lo hice como para extra seguridad, como para ser así súper hiper precavida con esto que estoy haciendo, pero no es nada necesario. Así que no se sientan mal si no lo tienen. Entonces voy a voltear el pantalón y les voy a mostrar cómo hubiera quedado la costura si lo hubiéramos hecho al revés. Si ustedes querían como esconder el roto, hubiera quedado así, miren. Aquí está la costura que acabamos de hacer, pero a mí me parecía que quedaba más chévere el rotico. Y ahora entonces voy a poner mi pedacito de tela encima de esta costura y lo voy a pasar así, chin, 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 con la agujita. Y traten de que esta sí quede como lo más bonita posible, porque esta se va a ver por el frente, que es bueno que sea negro sobre negro porque no se ve, pero traten de que sea como lo más bonita y lo más chiquitica para que quede súper bien y profesional. Y ya, ese es el único tip, importancia, cosa. De resto, el típico chin, 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 chin de coser es absolutamente perfecto para esta situación. Y listo, ya cosí mi rectangulito y la verdad es que no me demoré tanto tiempo. Y miren, así me quedó mi remiendito por el revés. Y entonces ahora también es mucho más cómodo porque o sea, como que cuando tu rodilla queda contra esto, no queda literalmente contra la costura, sino tiene como una curita, un protector para que tu costura no se arruine. Y ahora lo vamos a voltear para ver cómo quedó. Espero que me haya quedado bonito. No se ve tanto, no se ve tan mal esa puntada que hice. Miren, les voy a mostrar de cerca para que puedan ver. Que igual yo no creo que nadie se fijaría mucho, pero bueno, miren. Se ve como hasta cool, siento que hace que le dé como un efecto de Frankenstein al pantalón. Pero miren, casi no se ve, pero miren, aquí se ven como los punticos de la costura. Y ya, pero entonces arreglamos el pantalón. Y ahora lo podemos seguir usando porque ya no tiene ese roto tan gigante. Entonces ya saben que si alguna vez les pasa que meten el pie por donde no era y arruinan el hueco de su pantalón, lo pueden arreglar. Nos quedó nuestra costura perfecta y está súper cómodo, no se siente nada, no molesta nada y se ve errótico así y no literalmente hasta acá como estaba. Y ya, y esa puntada de subir y bajar la pueden usar para absolutamente todo. Digamos, acá tengo una chaqueta a la que le puse muchos parches, que ya la han visto, ya conocen esta chaqueta, pero resulta que esta tiene este parche que se le despegó. Entonces literal con esa misma puntada, una aguja cualquiera, hilo blanco, sube, baja y la arreglan y ya. O si tienen algún rotico que se les abre un roto, digamos acá en la axila normalmente se abre la camisa, sube y baja, nudito al final, sale, la pueden seguir usando. Esta costura es universal, sirve para todo, mentira, no para todo, pero para casi y prácticamente todo lo que necesiten. Así que espero que les haya gustado este video. Si no entendieron algo muy bien o quieren saber coser más, yo en este video asumí que ustedes nunca en su vida habían cogido una aguja de coser. Así que expliqué como desde el básico, basiquísimo. Pero si tú ya sabes coser a mano y quisieras saber más tipos de costuras que puedes hacer o puntadas que puedes hacer para poder coser diferentes cosas con la misma mano, aguja e hilo, entonces también déjame saber en los comentarios. Y les voy a dejar acá para que voten. Díganme si quisieran ver más videos sobre coser a mano, a máquina o lo que sea. Pero díganme si queremos más videos de coser, no queremos más videos de coser. Pero es que me parecía muy divertido para que ustedes puedan también arreglar sus cosas y sepan hacerlo. Y si quisieran que les explicara más como lo técnico de qué hilos usar o qué agujas usar o qué puntadas usar en la máquina o lo que sea, también déjenme saber y yo les enseño todo. Mentira, no todo porque sería demasiado, pero lo más que pueda y todo lo que quieran. Los amo con todo mi corazón. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Mua!